Y ese verso me remite justamente a ese tránsito del joven Coser hacia la cultura anglosajona. Quisiera que nos hablaras de ese momento y del momento actual, de lo que significa para José Coser, a los 67 años que vas a cumplir, vivir en Estados Unidos, qué significa oír permanentemente el inglés en lugar del español, porque José Coser tiene sed del español y bueno, procura estar entre nosotros. México, por ejemplo, es un país que te ha publicado mucho y que te quiere, que te valora como poeta, puesto que, como dijo alguien, José Coser no es un poeta nacional en Cuba, es un poeta internacional, nos pertenece. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos hablaras de esta situación dual, ¿no? Bueno, el poema que mencionas empieza diciendo un hombre es una isla, que es un verso de John Donne, el poeta metafísico inglés, ¿sí? Y yo juego con el concepto de Donne y hago muchas cosas, incluso el poema se titula Donne, D-O-N, John Donne se deletrea D-O-N-N-E, y estoy jugando con el sonido, de modo que el don de la vocación de la poesía y el John Donne, que tenía su propio don como poeta, ahí se integran en ese título. Yo salí de Cuba con 20 años de edad. Supongamos por un momento que no hubo revolución cubana, que nada de eso ocurrió. ¿Me hubiera ido? Mi respuesta es casi seguro que sí. Es decir, yo era una persona muy inquieta, la isla se me estrechaba, ese mar que me rodeaba y que me ceñía y que amo profundamente al mismo tiempo, implicaba una prisión. Y había una cierta enemistad entre ese mar y yo. Yo quería irme, yo necesitaba irme. Y de algún modo extraño, si soy sincero, debo decir que la Revolución Cubana, que me dio la patada, que me sacó de mi país, que me impidió volver a mi país durante décadas y décadas, que me prohibió como escritor en mi país, al mismo tiempo me hizo un gran favor, y es servirme de incentivo para irme ya. Claro, la diferencia, y aquí hay un desgarramiento, hay un dolor, es que una cosa es irse de tu país voluntariamente y tener el acceso a la vuelta, al regreso, y otra es irte y no tener ese acceso al regreso. El cubano que se iba en el año 60, como me fui yo, entraba en la prohibición, en el ostracismo. Es más, era vilipendiado, éramos gusanos, luego mejoramos un poquito y fuimos escoria. Y esto es una forma de persecución, tal es así, es tan tremendo esto, y creo que poca gente lo entiende y lo ha vivido en carne propia, que el día 5 entré a dar mi primera conferencia en la UNAM y había un cartel anunciando la conferencia, decía José Coser, y debajo alguien escribió gusano. O sea, hasta el día de hoy todavía, pese a lo que se sabe y lo que ha sucedido, todavía hay gente que te acusa de eso, como si nosotros, los que nos fuimos, fuésemos de extrema derecha, fascistas, contrarrevolucionarios y toda esa terminología de porquería que se utiliza facilonamente día y noche contra nosotros. Yo lo que hice fue escribir debajo la palabra gusano de seda, con lo cual quiero decir dos cosas. Pues sí, soy una persona delicada que mira el mundo de unos ojos frágiles y delicados, soy de seda. Y segundo, soy un creador. Hago como gusano, hago con la seda, como la araña hace, ¿no? Cosas. Y quizás ese chaval que escribió ese denuesto verá ese de seda ahí y lo hará recapacitar y entender para su propio bien ciertas cosas. Me fui, llegué a Nueva York. Y entiéndase que el Nueva York del año 1960 no es el Nueva York de 1990 o del año 2000. No había latinoamericanos en Nueva York. Había una colonia puertorriqueña que mezclaba mucho el español con el inglés, por razones históricas, que participaba mucho del Spanglish, y a mí aquello no me interesaba. A mí me interesaba aprender inglés y conservar mi idioma. Punto, así de sencillo, en blanco y negro. Y ahí sí me aferré, me así con estas dos manos a lo que era mi idioma. ¿Por qué? Porque sabía, y esto lo sabía concretamente, que un poeta, si pierde su idioma, pierde la capacidad de escritura. El poeta depende del idioma materno, el idioma que se mama en la teta de la madre. No hay otro camino. La historia de la poesía lo dice. Raro es el poeta que ha escrito poesía en un idioma extranjero, y si lo ha hecho no es su mejor poesía. Fernando Pessoa escribe en inglés, Huidobro escribe en francés, Brodsky escribe en inglés. Sí, de acuerdo.
Brodsky no es un mal poeta en inglés, pero a mí me interesa el poeta Brodsky en ruso traducido al idioma castellano o al inglés. Y Pessoa mismo se ve que esa poesía primeriza que él hace en inglés no vale gran cosa. Es decir, el poeta está condenado a su idioma materno. Y eso yo lo sabía con 20 años de edad. Llego a Nueva York, no hay mundo latinoamericano, no tengo acceso al inglés, no hay libros en español, perdón, no tengo acceso al español, no hay libros en español, meto la pata y me caso con una señorita en aquel entonces, pero luego señora, que es la madre de mi hija mayor, y mi mundo es única y exclusivamente en inglés, no se habla español, y voy perdiendo y perdiendo mi idioma materno, con lo cual me paso casi 10 años frustrados en que no puedo escribir, no puedo escribir. Empiezo a hacer un poema, no tengo lenguaje, no tengo vocabulario, se me aborta el poema, me siento frustrado, me siento violento y por muchas razones, esta no es la única, entro en el lujo de la bebida y bebo, y bebo, y bebo. Bebo de todo, lo habido y por haber, así, tipo Malcolm Lowry, tipo alcohólico desorbitado, qué sé yo. Y eso me salvó, me sacó de aquel desastrado matrimonio. ¿El alcohol te salvó? Sí, porque me sacó de aquel desastrado matrimonio y me puso en contacto con todo lo que estaba en mí embotado. Yo creí que había perdido el lenguaje. No, el lenguaje había dejado de crecer, pero lo tenía en el plexo solar, lo tenía incrustado en el vientre, lo tenía metido en el ombligo. Estaba ahí, pero yo no lo detectaba. Y el alcohol me puso en contacto con aquello. Dejé de beber un buen día, nunca más toqué el alcohol, así, de golpe y porrazo dejé de beber, y empecé a escribir de nuevo, con unos 28 años. Yo recuerdo clarísimamente, yo vivía en un apartamento dilapidado en el centro de Nueva York, que hoy es un departamento carísimo, ¿no? Y yo pagaba una bicoca por ese apartamento, era un apartamento de gente bohemia, infestado de cucarachas y todo aquello, ¿no? Era muy divertido. Y yo recuerdo clarísimamente, cuando vuelvo a la escritura, empezar a hacer todos los días 20, 30 poemas breves, influenciado por César Vallejo, influenciado por Parra, y los hacía como churros, uno atrás de otro, y los guardaba en unas hojas de papel amarillo que todavía conservo. No valen nada, son poemas basura, son poemas infantiles, son poemas neuróticos, que no tienen ninguna valoración poética, pero me devolvieron la escritura, me devolvieron mi idioma. Y a partir de ese momento todo cambió. Empecé a hacer estudios en lengua castellana y en lengua portuguesa, conocí a esa que yo llamo la bendición que es Guadalupe, nos casamos, empecé a ir a España, entré en la profesión de la enseñanza, que me daba por un lado mucho tiempo y por otro lado me devolvía a mi idioma. Y empezó a llegar la emigración latinoamericana, que también desde mi punto de vista lo cambió todo. Porque yo siempre he dicho lo siguiente, qué cosa más extraña que yo oí por primera vez lenguaje puertorriqueño o lenguaje dominicano en Nueva York y no en mi país. Es decir, estas islas que están tan estrechamente vinculadas vivían en compartimentos estancos totalmente separados, no había trasvase lingüístico, trasvase de ningún tipo. Un puertorriqueño no venía a Cuba, una puertorriqueña no se casaba con cubano o viceversa. Los dominicanos que habían estaban marginados ahí cultivando en la provincia de Oriente el café. Es decir, no había relación entre nosotros y sin embargo en Nueva York de repente todo esto se me abre. Y en mis primeros poemas, que están algunos en Bajo este 100, yo hablo de que no tengo ningún empacho en utilizar mexicanismos o chilenismos o peruanismos o qué sé yo. Mi primer gran amigo, a quien yo llamo mi mejor ex amigo, es un peruano. Y con él empiezo a chupar, a mamar peruanismos y a utilizarlos. El otro día hacía yo un poema y la palabra desnudo en Perú es calato. Y es una palabra que yo uso constantemente, pero no la uso como una impostación, sino que ya está incrustada en mi sistema sanguíneo. Como el otro día estaba jugando con ciertas cosas, con ciertas imágenes, y de repente recordé un árbol que tienen ustedes acá, que es el pirul. Y me hizo recordar un árbol que tienen ustedes acá, que es el troeno, pero que yo la primera vez lo escuché como trueno. Y descubrí leyendo a Ibargüengoitia que no es trueno, sino troeno. Y entonces mi personaje en ese poema se preguntaba si era trueno o troeno, ¿no? Y él mismo, o sea, juego con todas estas cosas porque como necesito tanto los lenguajes y como amo tanto los lenguajes y yo creo que los sonidos, ¿sí? Pues voy absorbiendo como esa vasija porosa todo lo que entra por mis ojos, por mis oídos y trato de sintetizarlo. Y no tengo miedo de usarlo, es decir, si yo necesito decir apapachar o ciútico, que diría un chileno en otro contexto, pues lo utilizo porque yo soy chileno. Y yo soy chileno porque descubrí hace muchos años que yo soy japonés. Y ser japonés es ser judío, empieza con J, y así todo. Es decir, hay una centralidad
que nos convoca a todos como